tercer bloque de nuestro programa dedicado a los atentados falsa bandera, y yo le había dejado a Oscar Abudaray Vini una pregunta lateral que José Petrosino también la quiere contestar. ¿Qué opinás del giro actual de Terry Mason, que considera que Trump es una especie de antiimperialista y líder de los desposeídos? ¿Qué opinás de eso? Mira, recordemos que en la campaña electoral el malo era Trump y la buena era Hillary. Y para los especialistas en geopolítica... Pero si se da cipayo llamarla Hillary, para mí se llama Hilaria Rodham de Clinton. Hilaria, ¿viste? Porque bueno, yo castellanizo para Hilaria. Hilaria, para los especialistas en geopolítica, representaba la forma más brutal de la agresión norteamericana. Entonces, el mundo tenía que elegir entre un loco impredecible, que era Trump, antisistema, y una continuidad absoluta de lo peor del sistema. Se eligió de una manera compleja y extraña a Trump. Ahora, no tan complejo ni extraño, ganó en estados, lo hemos hablado muchas veces, en Estados Unidos no se gana por voto directo, se gana por votos en el colegio electoral. Y en esta elección, Pato Donald Trump ganó en estados tradicionalmente demócratas y obreros, porque son estados muy afectados por la desindustrialización, y esto fue anticipado por el cineasta Michael Moore en un artículo 6 meses antes de la elección. No era sorpresa para nadie. Termino con la idea de mi modesta explicación de lo que sugiere Mason. El otro problema que tenemos nosotros para analizar las cosas es pensar que con el cambio que hubo en el mundo, cambio reflejado en la guerra en Siria, donde vuelven a aparecer enormes actores con poderío militar de toda índole, que son Rusia y China. Entonces, Hilaria representa un modelo de relación imperial donde la demonización de Rusia era muy importante. Con Obama empieza a caer la demonización de Irán, pero aumenta fuertemente la demonización de Rusia. Lo primero que sugiere Trump, aunque sea un animal, la primera medida de alta geopolítica que él manda en campaña electoral es tratar de hacerse un poco amigos de los rusos, es decir, desdemoniza a Rusia. Entonces a mí me parece que lo que está sugiriendo Mason es que el nuevo mundo donde tiene que gobernar Trump es un nuevo mundo donde los grandes actores, los pesos pesados, que son el BRIC, pero los grandes pesos pesados que ingresan son básicamente Rusia y China, que por primera vez enfrentan en una guerra a la potencia imperial. La guerra de Siria, después de lo que en realidad no fueron guerras, porque nosotros tendríamos que decir que en Libia no hubo una guerra, hubo una invasión devastadora. En Irak no hubo una guerra, una invasión devastadora. En Afganistán tampoco. En Irak hubo una guerra de resistencia. Los soldados norteamericanos eran instructores de la policía, y cuando se daban vuelta la policía los cagaba a tiros. Sí. O sea, hubo una guerra de resistencia. Son países que quedan aislados y solitos. Siendo Siria un país mucho más pequeñito, mucho menos poderoso que Libia, que Irak y que Afganistán, Siria obviamente está condenada exactamente a lo mismo, pero aparece una nueva guerra, que es la primera guerra de la multipolaridad, en donde al lado de Siria, junto con Siria, entran a tallar Irán, Rusia, China, las milicias kurdas, milicias libanesas, es decir, aparece una nueva guerra. Es ese nuevo mundo de una multipolaridad dispuesta a pelearle militarmente a los Estados Unidos, es el mundo donde viene a gobernar Trump. Entonces a mí me parece que lo que está sugiriendo Mason es que Trump, que se presenta como algo más bueno, no porque per se o en sí lo sea,
sino porque tiene que conducir a los Estados Unidos en un nuevo mundo. Entonces, yo no pongo las manos en el fuego ni una uña en el fuego por Trump, de ninguna manera. Ahora, las nuevas reglas de juego lo van a obligar a Trump a cierto tipo de políticas que van a ser un poquito mejores para parte del mundo, veremos. Y lo que la utilización de Siria como terreno de bombardeo y la utilización de Afganistán para la prueba de la madre de todas las bombas, vos fijate qué contrasentido llamar madre creadora de vida a una terrible bomba que dejó un cráter de no sé cuántos kilómetros y que ni siquiera se tomaron la molestia. Totalmente. Bien. Capaz que no había nadie ahí. Vos, usted quería agregar algo, agregar su respuesta a la misma pregunta, y yo también quiero responder tu pregunta. Antes quiero decirle algo. Para la gilada, las pelotas, nadie dijo cuánta gente murió. Por lo que yo sé, las bombas explotan y causan muertes. Pero en la montaña, sí, en una montaña. Y mucha gente vive en montañas. Capaz 50 sí. personas. Capaz que mataron pero son 50 personas. Si son 20, 30 personas, se comieron una bomba que no merecían comérsela. Partamos de la realidad. Si fueron 30.000 los desaparecidos, después los 9.000 fueron víctimas del poder militar. Llevan 1 millón de muertos los yanquis en Irak, pero en Afganistán no tanto, no tanto. El millón de muertos es en Irak. En toda la zona, ¿no? La pregunta que había hecho Raúl era que para Thierry Meyssan lo está pintando en algunos artículos a Trump como una especie de campeón del antiimperialismo. Sí, o de la clase obrera. El populismo, digamos, sí, de lo que el populismo. Y sí, en cierto modo lo es. Pero yo creo que Trump, es una cosa que es una visión mía. Yo viví en Estados Unidos en el año 76, cuando era la Estados Unidos la que quiere volver Trump. La Estados Unidos de la industria manufacturera. El 80% de los norteamericanos trabajaban en la industria manufacturera. La última vez que fui a Estados Unidos, en el año 87, solamente el 20% trabajaba ya en la industria manufacturera. DuPont, la empresa que yo trabajaba, tenía 350 fábricas en Estados Unidos. No tiene más fábricas, se dedica a otra cosa, no hace más fibra, no tiene más industria. Y eso, DuPont estaba en la base de la industria textil, porque fabricaba fibra. Después venían los tejedores, grandes tejedores que había, los clientes de DuPont, había tipos norteamericanos, tipos que tenían 100.000 telarares, una cosa de loco. Todo eso desapareció. Casi me está hablando de mi infancia. Yo me crié en Villa Lynch, barrio textil, así que me está hablando de mi infancia, salvando algunos kilómetros que hay entre Villa Lynch y Detroit, por ejemplo. DuPont tenía un cliente que se llama Milliken. Bueno, Villa Lynch, un taller de Villa Lynch, hay que multiplicarlo por 1000. Me imagino. Lo que era Milliken. Cerró. O sea, después cerraron los confeccionistas y ahora todo se hace o en Venezuela, o en México, o en Guatemala, o en China. La desindustrialización de Estados Unidos, que fue una política que justamente fue un complemento de la implosión. Porque la implosión, yo veo que no se analiza, no se le da la importancia que tiene a la caída de la Unión Soviética. La caída cambió el mundo. Lo que pasa es que nos cuesta aceptar, por ejemplo, de que nosotros tuvimos en el 45 y el 90 dos imperios que dominaban el mundo. Había 2 imperios que dominaban el mundo, asimétricamente, porque los norteamericanos eran mucho más poderosos. Y era así, y esos 2 imperios dictaban todo dependía de nosotros, todo lo que nosotros creíamos que era política nacional, no. Estos politicastros que tenemos nosotros son felpudos de los que tienen el poder. Entonces estos hacen lo que los Kirchner acusaron falsamente y era una cosa gravísima, una cosa realmente grave, realmente peligrosa, que ahora los quieren acusar justamente por cuando quiso corregir eso, cuando lo quieren acusar de traición a la patria. Traición a la patria fue cuando acusó falsamente a Irán, cuando le hizo sacar, él no lo acusó, él se sacó las manos, dijo que era la justicia, pero él se le hizo sacar a Nisman la falsa acusación a Irán que se la había preparado Estiuso, y se la habían hecho cajonear. Permitime hacer un breve paréntesis para saludar a un amigo en Perú que nos está escuchando y que fue autor de un meme en el momento en que falleció Nisman,
un meme que circuló mucho en internet, que me ponía a mí como protagonista y que decía: no soy Nisman, soy Isman. O sea, ese momento Está muy bueno. de mucha gracia. Te mando una copia del meme porque lo tengo en mi computadora. Me gustaría decirle algo a ustedes sobre el tipo de víctimas que se eligen, se estudian casi con rigor de ingeniería antes del atentado. En prácticamente todos los atentados, pero sobre todo especialmente en el 11/9, se estudia la hora y el modelo del atentado para que las víctimas sean de cuarta categoría o carne de cañón. Entonces, esto es una cuestión muy importante en los atentados. En el atentado del 11/9 se hace 9-10, cuando en realidad los empleados de cuello blanco con corbata todavía no entraron, todavía están por entrar. A muchos, ya hay evidencia de que a muchos se les avisó por pager, que había en pager en ese momento, que era ese aparatito que te mandaban el mensaje, se les avisó que no fueran. La mayoría de los que mueren, la tanda enorme, son todavía los limpiavidrios. Que son pocos, además, porque Son las pocos. torres Déjeme terminar la idea. a las 10 de la mañana tienen 30.000 personas adentro. Son pocos. Es decir, si el atentado se hubiera hecho a las 10 de la mañana, había 30.000 personas. En cada torre. En principio, entonces, mueren 2.500 carne de cañón, limpiavidrios. Pero tenemos una cuestión muy importante en la averiguación de la verdad. Y es, ingresan lo que ellos llaman los socorristas. Los socorristas son bomberos, rescatistas, toda una estructura de gente que llega aproximadamente a todos los pisos y dan una orden radial y dicen: los incendios ya están todos controlados, no hay peligro de nada, se apagaron los fuegos. En ese momento empiezan las implosiones y aparte de los 2.500 carne de cañón, mueren 500 socorristas. Esto es importantísimo porque genera una fisura. Pero en todos los atentados, y en donde mejor se ve eso es en el nuestro, en la Embajada de Israel. En la Embajada de Israel ese día había habido una reunión de las más importantes figuras políticas latinoamericanas, representantes de la comunidad judía. Cuando ellos se van, viene el bombazo y mueren carne de cañón de cuarta categoría. No estaba el embajador, no estaba ningún diplomático importante. Muere un solo guardia, que sería el que estaba en la puerta, que no lo avisaron, del Shin Bet, y muere otro empleado menor de la Cancillería, varones. Después mueren dos mujeres israelíes, una era la esposa del cónsul. A lo mejor la dejaron ahí Sí. por bronca del cónsul que hacía la esposa. Suicidio a la judía. Hay otro elemento... Perdón, Sí. déjame meter un bocadillo desde lo teórico. El gran sociólogo francés Émile Durkheim tiene un tratado sobre el suicidio y dice que en la comunidad judía el porcentaje de suicidios es menor y lo adjudica a la condición del sector, esto está escrito a finales del siglo XIX, a la persecución que se sufrían los judíos en Europa, que eso los hace amalgamarse y por lo tanto tener menos suicidios. Una referencia como para aportar algún conocimiento. Más que suicidio, digo, un divorcio. Es una forma cruel de divorciar. Quería decirles que hay algún tipo de pruebas. Hay pruebas que tienen que descubrir los investigadores, pero hay pruebas que son groseramente burdas, torpes y brutales. Y la característica del investigador es que las escucha y las toma en cuenta. La prueba más brutal, que es prácticamente una confesión en el atentado del 11/9, ustedes recordarán que las torres que se muestran en la televisión son dos, la torre 1 y la torre 2. Pero cae también la torre 7, que era muy alta también. Y el tipo que había alquilado esa torre 7, Larry Silverstein, casualmente las había alquilado y casualmente había contratado un seguro de millones y millones de dólares, especialmente ante la posibilidad de un siniestro terrorista.
No importa, casualidad de alguien que un negocio. Bueno, no podemos descubrir la oportunidad que hacen los empresarios de ganar guita. Por supuesto. Además lo había Termino. asegurado en la aseguradora europea, por si las moscas, para no joder a un Ahora, vecino. el Larry Silverstein comete el error de abrir la boca. Entonces, cuando se cae la Torre 7, que cae exactamente igual que la Torre 1 y la Torre 2, caen perfectamente implosionando, él dice que como había habido incendios, por las dudas se le pusieron cargas explosivas para demolerlas. En el momento en que él abrió la boca y dijo, la tuvimos que tirar por riesgo, aparecen los especialistas militares que te dicen, ¿vos sabés cuánto tiempo lleva poner explosivos para demoler un edificio de 200 pisos? ¿Vos creés que se hacen 5 minutos, en 1 hora, 2 horas? Digamos, esta fue una de las confesiones que a los especialistas en explosivos le hizo pensar que había explosivos en la Torre 1, en la Torre 2 y también en la Torre 7, puestos con enorme antelación. Entonces, esta es una de las pruebas brutales, que están dichas públicamente, pero que solo los investigadores le prestan atención. Así como nosotros, en nuestro país, tenemos una prueba que se la debemos a Horacio Berbisky, que fue el que nos dijo, hay una prueba oficial del embajador argentino en Israel que le avisa al presidente Menem que va rajando un avión desde Israel con diplomático para explicarle lo que hay que hacer con el atentado. Luego llega ese embajador y le dice a Menem, escúcheme, hay que acusar a Irán. Y fue cuando Menem sale el otro día y dice, existe semiplena prueba, la famosa declaración de Menem, existe semiplena prueba de la participación de Irán en el atentado. Entonces, Y nadie presentó ni un cuarto de prueba, no semiprueba. Pero se lo dijo después de hablar con este Dob Schomburg, que era un peso pesado de la diplomacia, que había sido embajador en la Argentina además, peso pesado de la diplomacia y enviado especial de Rabin, que vino con los rescatistas israelíes. Cuando vinieron los rescatistas israelíes, que también estaba todo preparado, Borraron todas las pruebas que pudieron. sí, no, plantaron además, plantaron que falta. Ellos plantaron el motor, por ejemplo. Está por es fácil de probarlo eso, plantar, no el motor. Pedacito de blog con el número que le llamaban el motor, pero un pedacito de blog. hay una serie de pruebas que son brutalmente obvias, groseras, Sí, pero- torpes. Lo único que hace el investigador simplemente las toma en cuenta cuando hay una orden de mentir sobre ellas. Ejemplo, la orden al Poder Judicial de intervenir los teléfonos de Tejelín, esa orden nosotros los investigadores no la sacamos del aire, está en la causa judicial la orden de intervenir el teléfono a Tejelín días antes de que aparezca algún coche bomba. ¿Me entienden? Entonces nosotros decimos, si no hay ningún coche bomba, no hay ninguna sospecha de coche bomba, ¿por qué ordenás investigar a Tejeldín? Luego te aparecen las pruebas de que Tejeldín meses antes está preparado para ser un culpable. Entonces, esta es la prueba oficial que está en la causa. Lo único que hacemos los investigadores es tomarla en cuenta y sacar las conclusiones. Entonces, no había ningún coche bomba. Los rescatistas estuvieron removiendo los escombros porque se creía que había gente viva. Es lógico lo que hay que hacer. Entonces, ya estaba, sin encontrarse ningún coche bomba, la orden de acusar a Tejeldín. Y luego aparecen rescatistas militares israelíes que encuentran un motor, un pedazo de motor. Un pedazo de pequeño, motor. además. Un pedazo pequeño. A eso le llamaban el motor, pero no era un motor. A tal punto no era un motor que el policía bombero que le hicieron firmar el acta, como que lo había encontrado, con 2 testigos. Él, cuando va al juicio oral, dice, no, yo no lo encontré. ¿Qué juicio oral? ¿El juicio El de oral por, Ávila. por encubrimiento? No, ese es ahora. Ese el fue de Ávila, el juicio, pero el se hizo un 2001-2004. Y ese, de ahí terminó, terminó siendo exculpado Tejeldín. Bueno, ahí se tendría, cuando dijo este hombre que él no había encontrado el motor, que se lo habían dado los militares israelíes en la vereda,
y que le habían dicho que hiciera un acta de hallazgo. Ahí se tenía que haber caído el juicio. Eso fue en el 2000, habrá sido en el 2002, 2003, cuando declaró Lopardo, el bombero Lopardo, que firmó el acta apócrifa. Y el tipo dice bajo juramento en la sala, yo esa la tengo, porque la sacaron del sitio web, yo la fui a pedir y no me la quisieron dar, la fui a pedir a la unidad de investigaciones. Ahí dice Lopardo que cuando le dan el trozo del bloque en la vereda, él lo pone en una bolsa de residuo, se lo pone bajo el brazo y lo lleva a donde acumulaban los supuestos restos que iban encontrando. O sea, ese era el motor del tráfico. Se lo puso el tipo bajo el brazo. Y quiero decirles otra cosa, porque O sea, si no vamos a creer, esta es otra operación política muy grande que se ha hecho contra los argentinos. En nuestra investigación de la causa AMIA está llena de este tipo de cosas desopilantes. Es verdad, pero como no se nos permite acceso a las barbaridades groseras y brutales de los otros atentados, se les hace creer a los argentinos que somos una manga de imbéciles de una republiqueta del tercer mundo que solo pasa acá. Voy a dar un ejemplo de otro atentado, el de Madrid. En el atentado de Madrid... La presencia te habla después del corte, porque este bloque se ha prolongado por más de 20 minutos y no queremos fatigar a la audiencia hablando tanto, entonces un tema musical sirve para matizar. Recordá que tenés que retomar desde el atentado de Madrid. Ok.